Queridas hermanas y hermanos, lectores del blog El Santo Nombre, es una alegría estar juntos nuevamente, ahora para la clase 66 del curso de Filocalía, es decir, la 66ª clase. En ella vamos a abordar principalmente temas surgidos a raíz de intercambios que hemos mantenido por distintos medios con algunos de ustedes. Y más bien hacia la parte final del vídeo nos vamos a aproximar, a introducir en el texto de Juan Damasceno, de San Juan Damasceno, llamado Discurso útil y admirable para el alma. Pese a que este autor es bastante prolífico, escribió mucho, en Filocalía solo se incluye este texto, muy específico, que no es extenso, es muy rico en contenido y que pueden ya ir leyendo y preparando para la clase siguiente, para la semana que viene. Lo pueden encontrar en el volumen segundo de Filocalía de Editorial Lumen, en la página 353. Empieza con una breve reseña del autor en la 351 y el texto en la 353. También en la clase que viene vamos a abordar algo del tomo 4, que son unos textos agregados al final de Filocalía, que se llaman opúsculos en neohelénico. Opúsculos en neohelénico. Ya vamos a hablar de ello oportunamente. Y a este autor, a Juan Damasceno, también vamos a hacer mención de una audiencia, de una catequesis que hizo el Papa emérito Benedicto XVI sobre él allá por 2009. Y a este texto se lo vamos a dejar junto con el PDF acerca de Juan Damasceno debajo de este vídeo en la página correspondiente del blog El Santo Nombre. Ya saben, quienes se suman solamente a través de YouTube pueden visitar el blog en la página correspondiente y encontrar otros materiales, no solo este vídeo. Bueno, entrando en materia en el día de hoy. Empezamos con el tema de la impasibilidad que tratamos en alguna clase anterior y sobre el que han llegado varias consideraciones, comentarios o consultas. Voy a sintetizarles 3 fábulas muy breves que son bastante conocidas en la historia de la espiritualidad, particularmente la espiritualidad del Oriente, y que algún sacerdote católico ha utilizado en varios de sus libros, quizá adaptándolas un poco, para mostrar la enseñanza que estas fábulas nos quieren transmitir. ¿Qué cosa de particular tienen estos relatos breves, estos cuentos? Y lo que tienen de particular es que le hablan al corazón. Si los escuchamos desde el corazón, la enseñanza impregna en nosotros, nos llega a lo profundo. Son fábulas que hay que escuchar como cuando éramos niños escuchábamos los cuentos que nos leía a lo mejor la abuela o nuestra madre, con un espíritu abierto, sin intelecto, no analizando la historia, sino escuchándola desde el corazón. Entonces, la primera de ellas, creo que se las hice conocer o le hice mención de ellas en alguna clase del año pasado. La primera de ellas tiene que ver con un hombre rico, un hacendado, que tenía una vida cómoda, próspera, justa, honesta. Tenía un hijo y mucha hacienda, particularmente caballos. Y viene a sucederle que un día sus yeguas huyen de la hacienda y se pierden, se extravían.
Entonces todos los vecinos acuden presurosos, lamentando la desgracia que ha caído sobre el hogar de este buen hombre. Mira lo que te ha pasado, la desgracia que ha caído sobre tu casa. Y entonces este buen hombre dice, puede ser, puede ser. Al poco tiempo, o un tiempo después, vuelven sus yeguas y además vienen preñadas. Pronto van a tener cría. Y son acompañadas por los caballos salvajes que ellas encontraron al haber huido. Por lo cual los vecinos ahora llegan a su casa y comentan, exaltados, qué alegría, qué suerte, qué fortuna que tiene tu familia y tu casa, porque ahora se ha duplicado tu fortuna. Y él dice, este hombre, este sabio, dice, puede ser, puede ser. Un tiempo más adelante, su hijo mayor, el heredero, ustedes saben que siempre en estos ambientes el heredero era muy importante, el heredero se cae de un caballo y se quiebra seriamente la pierna y unas costillas y demás. Los vecinos acuden nuevamente. Qué desgracia que ha caído sobre tu casa, qué lamentable lo que te ha pasado, el infortunio que ha llegado hasta ti. Y él dice, puede ser, puede ser. Pero hete aquí que un tiempo después se declara una guerra en el país, hay un serio conflicto armado, y el Estado pasa casa por casa reclutando a los jóvenes en edad de ir a la guerra. Pero como lo encuentran al hijo de este hombre lastimado y todavía reponiéndose de las quebraduras, no lo convocan al servicio militar. Los vecinos, nuevamente, llegan a la casa de este buen hombre diciendo, qué fortuna, qué suerte tienes, tu hijo permanece contigo en este tiempo aciago, doloroso de la guerra. Y el protagonista dice, puede ser, puede ser. Y bueno, así muy sintetizada la historia, esa es la primera que nos permite tener copresencias de la impasibilidad a la que hacíamos referencia días atrás. Vamos con otra historia. En esta otra, dos monjes van caminando por un largo trayecto hacia algún monasterio, acompañados de su maestro, ¿no? Del anciano espiritual, del abad. Y van rezando, van meditando, es como una especie de peregrinación. Hasta que llegan a un río peligroso, hay que cruzarlo con mucho cuidado, y encuentran a la vera del río a una dama, a una mujer muy hermosa, que exudaba sensualidad o atractivo, así lo dice la fábula. Y entonces ustedes saben, estos monjes tenían voto de ni siquiera mirar a una mujer que pudiera llevarlos a la caída, pudiera tentarlos a romper su voto de castidad. Pero claro, a la vez tenían ellos la obligación de ser solidarios y cruzar a esta dama a la otra orilla del río porque así se los pedía, ¿no? O lo necesitaba. La cuestión que después de deliberación interna en cada uno, mientras el maestro permanecía aparentemente indiferente a la situación, uno de estos monjes toma en sus brazos a la mujer y la cruza y la deja en la otra orilla. Finalmente cruza el otro monje, su maestro, y sigue en la peregrinación, habiendo quedado la mujer lejos ya de ellos. El monje que no la ayudó estaba muy molesto. Es como que el ego había hecho presa de él. Y le reclama al anciano maestro
que cómo podía permitir o haber permitido semejante situación, que su compañero, el otro monje, haya tocado a una mujer y la haya cruzado a la otra orilla del río. Que esto era una violación a los votos, etcétera, etcétera. Entonces el maestro le dice que el monje solidario, el que había sido solidario, había alzado a la mujer en una orilla del río y la había dejado en la otra orilla. Pero que en cambio él, el que se estaba quejando, la había alzado allá y todavía la llevaba encima. Todavía la llevaba encima. La tienes todavía contigo. Esa es la otra historia. Y la tercera, finalmente, había un monje, un eremita, un anacoreta, que vivía en la cima de un monte y sucede, en un poblado sucede, que una hija de un vecino muy conocido queda embarazada y no se sabía de quién. Entonces, para evitar la vergüenza, la familia le lleva a este eremita, a este sabio o santo, le llevan al bebé y se lo dejan a cuidar. Y dicen que fue él el padre del mismo. Le achacan esta situación. El eremita, el anacoreta, permanece en silencio, recibe al bebé y se hace cargo de él. Creo que era esta la que les había contado en otra de las clases. Ustedes ya saben que los años pasan y la memoria también pasa. La cuestión que el anacoreta se queda cuidando el bebé, calladito, en silencio, y no dice nada ni de su paternidad ni de su no paternidad. Pasado el tiempo, pasan años, la situación cambia, la familia va a reclamarle al bebé, él entrega el bebé y se sabe la verdad en el pueblo. Y el sabio permanece en silencio. Y ahí termina el resumen de esta historia. La impasibilidad tiene algo que ver con todo esto. Desde nuestro punto de vista, las tres fábulas, las tres leyendas o los tres cuentos nos están hablando de lo que es la impasibilidad. Un no apegarse al primer sentido o al primer significado, a la lectura lineal de los sucesos que nos van apareciendo. Por ejemplo, en el primer caso, esa interpretación lineal, ¿no?, de los vecinos. ¿Te ha pasado un infortunio o te ha pasado una gran fortuna? Puede ser. Es decir, una actitud prescindente de una interpretación determinada. Una actitud de acogida del acontecimiento, pero a la vez sin una interpretación demasiado tendenciosa, una actitud abierta. En la segunda fábula, se nos muestra claramente cómo el apego es antes que nada interior. Antes que nada interior. Esto coincide con una conducta exterior, pero lo importante es si cargamos con las cosas interiormente. Por eso incluso, fíjense, Juan Damasceno en el texto, también hay una parte que dice que lo grave no es la caída, sino perpetuar el estado de caída, quedarnos encadenados al estado de error, a la falta, al pecado. Y este anacoreta silencioso también va en la misma dirección, aceptando la calumnia, y no solo la calumnia, sino aceptando también toda la carga que con esa calumnia venía, que era hacerse cargo de alguien. Y
después desprenderse a su vez, quizá del afecto, del cariño que había tomado por ese niño. Y él permaneció en silencio, incólume, es decir, impasible. Me acuerdo, me impactó mucho en una ocasión, hace muchos años ya, y fíjense, me ayudó mucho espiritualmente una película, quizá alguno de ustedes la ha visto, se llama Las Tres Plumas o algo parecido, que es la historia de un soldado que va a una guerra en zona desértica y se encuentra al borde de la muerte. Y lo rescata un hombre muy fornido, de una raza distinta a la suya, de una creencia religiosa diferente también. Lo rescata y hace grandes sacrificios por este hombre, por este soldado, lo salva. Lo que a mí me impactó mucho, lo recuerdo como si fuera hoy, fue que en un momento el protagonista, el soldado, creo que era inglés, le dice: ¿por qué me has ayudado? ¿Por qué? ¿Por qué? Has hecho tantos esfuerzos, sacrificios. Y este hombre, yo diría inculto, o un hombre del pueblo, le dice: porque Dios te puso delante de mí, o Dios te puso en mi camino. Punto. Dios te puso en mi camino. Yo me quedé impactado ya por esa visión de los hechos. Qué maravilla esto de que todo lo que ocurre es Dios el que nos lo está poniendo delante. Y él respondió en consecuencia, coherentemente con eso. No importa lo que me pongas delante, tengo que hacerme cargo según eso. ¿Según qué? Que tú me lo has mandado. Entonces tengo que cuidarte, salvarte, etcétera, etcétera. Este es otro ejemplo, desde nuestro modo de ver, de la impasibilidad. También la impasibilidad es aceptar con bien lo que nos vaya ocurriendo. Tomé 2 o 3 notas, porque ya comentamos esto en la clase anterior o la anterior, pero claro, la impasibilidad es un tema que genera controversia, ¿no? Porque suele mal entenderse como insensibilidad, descompasión, y no es eso. Yo acá tomé, para sintetizar, 3 notas. Impasibilidad no es no sentir, no es no ver lo que ocurre, es a todo dejárselo a Dios, dejarle todo a Dios. Eso es la impasibilidad. Dejarle a Él todos los cuidados, que es donde siempre han estado. Es decir, todo ha estado, está y estará en las manos de Dios. Todo ha estado ya en las manos de Dios. Cuando nosotros caemos en cuenta de eso, nos empezamos a acercar a la impasibilidad. ¿Por qué? Porque le dejamos todo a su cuidado. Es decir, nos sumamos a lo que ya es, a lo que viene siendo, que es que todo depende de Él. Simplemente aceptamos esta situación y descansamos en ella. Y eso nos vuelve un poco más impasibles. La impasibilidad es tener margen. Ahí también se suele hablar de la cualidad que tienen ciertas plantas, creo que son las cañas de bambú, por ejemplo, que son firmes y a la vez flexibles. Es decir, tienen una gran capacidad de adaptación a los vientos, a lo que va ocurriendo. El impasible tiene margen, tiene un espacio importante, un espacio amplio entre lo que va pasando y el centro
el propio centro. Él está siempre a cobijo. Eso es el impasible. Es un excelente modelo de conducta que nosotros podemos tomar para irnos guiando. Porque claro está que si estamos hablando de estas cosas, ni ustedes ni yo somos impasibles. Eso está muy claro. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque admiramos esa virtud, que más que una virtud en sí misma, es el saldo de las virtudes, en donde nos deja la práctica de los mandamientos con perseverancia y en donde nos deja la confianza en la providencia divina. ¿Dónde nos deja? En la impasibilidad, el puerto de los impasibles. Anoté aquí también, la impasibilidad es lo opuesto a la desesperación. Fíjense, ahí lo podemos abordar también o aproximarnos por ese otro flanco. Lo opuesto a la desesperación. ¿Qué nos lleva a la desesperación? Bueno, fácilmente podemos decir las situaciones trágicas, dramáticas, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su propio repertorio, ¿no? De lo que puede llevarlo a uno mismo a desesperar. Pero si vamos a escarbar un poco más al fondo, lo que nos desespera es la ausencia de lo sagrado. Porque aún en la tragedia, aún en lo dramático, aún en lo seriamente problemático, si nosotros estamos en la presencia de Dios o percibiendo el aroma de lo sagrado, como este personaje de la película que les decía, ¿no? Si todo lo que va aconteciendo nosotros lo vamos recibiendo como lo que es, como un acontecer que Dios nos pone delante, la cosa cambia totalmente. Podemos afligirnos, el ánimo puede modificarse sin duda, hay situaciones en extremo difíciles, pero se nos produce, se nos genera este margen, este gran espacio entre lo que pasa, la tormenta que arrecia por fuera y lo que ocurre dentro. Hay una cierta calidez en el corazón que permanece imperturbable. Eso es impasibilidad. ¿Por qué permanece imperturbada esta parte profunda del alma, el fondo del alma? Porque hemos puesto nuestro refugio en el muy alto. Hemos puesto nuestro refugio en el muy alto, en el más alto. Mi amparo está en el Altísimo. Punto. Allí me quedo, a eso me atengo. Y con nuestras idas y venidas y todo lo que nos puede ocurrir, tener esto en cuenta nos va guiando hacia la impasibilidad. Muy bien. Con mucha frecuencia aparecen comentarios o sostenemos conversaciones, también alguna consulta, que tiene que ver con el tema de la libertad humana, que es algo que solemos hablar con alguna frecuencia en el curso de fenomenología, acerca de los márgenes de la libertad humana, de qué cosa es, de la posibilidad de una verdadera libertad, etcétera, etcétera. Por lo general, referimos esta conversación a cuestiones que tienen que ver con la diferenciación, diferenciar aquello que nos ocurre automáticamente, mecánicamente, de lo que no, o de lo que al menos nos hacemos conscientes. Siempre decimos que el grado de conciencia de algo es lo que empieza a generar un cierto margen de libertad. Cuando uno es inconsciente, seguro que en esa situación no puede elegir. Juan Damasceno también toca este tema
muy claramente en 2 o 3 de los párrafos del discurso útil y admirable para el alma. Pero quería hacer mención a esto que ha surgido en una conversación. ¿Cuál es la libertad humana? ¿O dónde está realmente la libertad del ser humano? Siendo como estamos condicionados, siendo como es que estamos tan condicionados por lo corporal, por lo hormonal, por la biografía, por el temperamento. Un hermano días atrás me comentaba, pero ¿cómo puede ser? Al final alguien nace con temperamento melancólico y tiene esta consecuencia, otro nace con temperamento colérico y tiene esta otra consecuencia, y así. ¿Dónde está la libertad? Entonces, para no extenderme, quería simplemente sintetizar nuestro punto de vista diciendo que la libertad humana más verdadera, más cierta, que conocemos a través de la enseñanza de los monjes de Filocalía, es la atención. Si tuviera que resumir en una sola palabra, ¿cuál es la libertad humana? La atención. Nuestro campo de acción verdadero y profundo es hacer crecer la capacidad de atender. Esto es darse cuenta. Atención más intención. Atención más intención. Esa es la libertad humana, en una apretadísima síntesis. ¿Por qué? Porque la intención es nuestra atención dirigida. Entonces, percibo algo, lo atiendo, me doy cuenta de este algo, y por ejemplo, en lugar de apegarme a ese algo, pongo la intención de recibirlo, pero no poseerlo, no apropiarme de ese algo. Ahí está la intención. Entonces, mi atención no se queda pegada al fenómeno, al objeto, porque hay una intención de fondo que está guiando mi darme cuenta. Me doy cuenta según el propósito espiritual que tengo. Nuestro darse cuenta tiene que ver con el propósito espiritual que tenemos. Ocurren muchas cosas a nuestro alrededor y o en nosotros, pero nosotros percibimos algunas. ¿Según qué? En términos generales, según nuestros intereses, nuestro propósito. Esto es fundamental. Si mi propósito último es, por ejemplo, encontrar a Dios en el cotidiano, advertir su presencia, o la oración incesante, o la impasibilidad, o la virtud que ustedes quieran, como se les manifieste o se les formule en su momento espiritual, aquello que anhelan como virtud del alma, como cualidad esencial, más allá de lo material, más allá de las circunstancias. Ese propósito último es el que guía nuestra percepción y por lo tanto nuestra atención y nuestra intención van adoptando la forma de ese propósito. Por allí más o menos sería una síntesis acerca de cuál es la libertad humana, cuál es la verdadera libertad. Atender e intencionalmente. Atender con intención. Bueno, espero haber aclarado y no complicado el tema. Otra cuestión difícil de abordar es el tema del juzgar, el tema de los juicios y de las críticas. Este tema es muy importante en nuestra vida espiritual, muy importante. Así como
sin querer solemos caer en la gula de ciertos alimentos, la dependencia de ciertos hábitos, el juicio hacia los demás o la crítica hacia los demás, la curiosidad también sobre los demás. Es un hábito y una cultura muy extendida y muy arraigada en la vida cotidiana. De más está decir que en todo el Nuevo Testamento, solo por atenernos al Nuevo Testamento, hay un montón de versículos y de enseñanzas que nos hablan de no juzgar, de mirar primero la propia falta, de ser compasivos con el prójimo. El no juzgar es muy claro como enseñanza cristiana. Sin embargo, y aunque nosotros queremos ser cristianos y tratamos de cultivar nuestra alma, al prestar atención caemos en cuenta de la cantidad de veces que incurrimos en el juicio hacia los demás o en la crítica. Entonces examinemos brevemente esto a ver si nos sirve, a la luz de Filocalía, a la luz de las enseñanzas hesicastas. Para juzgar la conducta de alguien, tengo necesariamente que haberme puesto separado de ese alguien y separado en una actitud de superioridad. De fondo me siento superior. Si no, no puedo juzgar. De fondo, nuevamente, fíjense que no había intencionalidad en esto, y sin embargo Juan Damasceno también habla de este tema. Nos dice, de fondo está la soberbia. De fondo está la soberbia. Todo juicio hacia alguien implica mi soberbia. Por lo tanto, me estoy dañando a mí mismo. No hay evolución espiritual desde la soberbia. La crítica es similar. ¿Cómo se produce? ¿Cómo es que nos pasa esto? Porque somos todos buena gente. No queremos andar dando sentencia sobre los demás. Nos ocurre por una particularidad que tiene la mente. La mente busca constantemente satisfacer al cuerpo. Y cuando criticamos a otro o cuando juzgamos la conducta ajena, se produce en nosotros, en el organismo, una autoafirmación. Es como si, hagámoslo simple, es como si le sacara algo de valor al otro y me lo diera a mí mismo. El automatismo del juicio y la crítica es sacarle valor al otro y depositarlo sobre mí mismo. Implícitamente, no siempre explícitamente. Fíjense, yo digo, porque sabes, aquel ha hecho esto, no puede ser, eso está mal, por esto y por esto. Y al hacer esto, mientras estoy pisando al otro para que cada vez su imagen empiece a estar disminuida, al mismo tiempo se va inflando la mía. En una muy reducida y apretada síntesis, este es el mecanismo del juicio. ¿Qué es juzgar al otro? Autoafirmarnos, es decir, alimentar el ego, hacer crecer en nosotros lo que muere, porque no tengamos dudas, lo que muere es el ego. Ese sí que se muere. Ese no es inmortal. Alimentar al inmortal en nosotros, como dicen los de Filocalía, al inmaterial en nosotros, es alimentar al espíritu, ¿no? A lo más profundo del alma que está bien en contacto con Dios. Ese espíritu no juzga, la mente es la que juzga. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de esto y al darnos cuenta nos separamos del mecanismo, del automatismo, lo miramos y ya no nos identificamos con él.
y decimos, mirá lo que está pasando en la mente. Se están produciendo juicios hacia el hermano, hacia el semejante, hacia aquella persona. Se están produciendo juicios en la mente respecto de tal. Es distinto a decir, yo juzgo a tal. Es diferente. Me doy cuenta que no soy yo. No soy yo. Es la ley de la carne que habita en mí la que está juzgando. Es decir, la mecanicidad, el automatismo, los condicionamientos del cuerpo y de la mente. Y la crítica, que es muy pariente de todo esto, y la curiosidad sobre los demás, cuando no viene a cuento, es decir, ese curiosear y qué hace y qué dice y dónde y tal y qué cual, todo eso va generando movimientos mentales que van produciendo sensaciones en nosotros. Por eso el chismorreo es algo que muy fácilmente genera adicción, la adicción al chisme. ¿Por qué? Porque el chisme provoca placer. Nos va moviendo sensaciones por todo el organismo. Por eso los noticieros, que hoy en día son bastante, dejan mucho que desear, los noticieros generan tanta adicción, porque los noticieros son el chisme institucionalizado. Es decir, el hábito de cotorrear, no sé cómo se dice en cada país, ¿no? De chismorrear, llevado al grado máximo y llevado a la naturalización del chisme. Por lo general, hoy en día se le llama periodismo, a la naturalización del chisme. Muy diferente al origen del periodismo, donde había un afán de informar, ¿no? Informar a la sociedad, al pueblo. Iban de aldea en aldea contando lo que había ocurrido, porque era vital para la supervivencia de la población. Hay una peste por allá, hay un problema, viene el rey, está recorriendo el rey los caminos, va a llegar hasta acá. Los orígenes, ¿no? De los que creo que al principio eran los juglares que empezaron transmitiendo noticias mediante forma de cantos. Pero nos vamos mucho del tema. La crítica, el chisme, produce sensaciones en el cuerpo que le regala la mente. Y esto es infinito y es adictivo. Y nos separa del prójimo. Nos hace muy difícil amar al prójimo. Bien. Y nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Quien más, quien menos, caemos en esto. Entonces, caer en cuenta y con la atención y la intención detenernos, darnos cuenta. Ir hacia la oración y miren, había en Filocalía y en los relatos de los antiguos padres del desierto, ellos tenían una costumbre, un modismo, que muchas veces terminaban su conversación, incluso cuando le aconsejaban algo a un discípulo o a un par, a un compañero, terminaban diciendo, Dios me perdone, Dios me perdone. Que era un modo de reconocer que probablemente todo eso estuviera equivocado o fuera producto del orgullo, de la soberbia y no de una virtud, ¿no? Qué buena práctica, qué buen modismo esto de que Dios me perdone. Así terminaban sus frases. ¿Qué más habíamos anotado acá sobre el tema del juicio? Bueno, que por supuesto, como en todas las cosas, ya está equivocado el juicio que se hace exteriormente, es decir, que se formula. Pero por supuesto que el juicio interno, aunque no se formule, es el que verdaderamente nos daña, ¿no? Nos va corroyendo. Tengamos en cuenta una cosa más. Nunca podemos estar en la subjetividad del otro. Nunca podemos conocer lo que solo Dios conoce,
que es el corazón del hombre, el corazón del ser humano, que vive, que anida en la intimidad más profunda de cada uno de nuestros semejantes. Ninguno de nosotros lo puede conocer por más alto grado de discernimiento que se pueda tener. Lo profundo del ser humano solo lo conoce Dios. Por lo tanto, toda crítica y todo juicio, además de nacer desde nuestra soberbia, implica una parcialidad, una visión totalmente parcial. No podemos saber la totalidad de ese espacio interior desde el cual surge una acción determinada. Muchas veces nosotros podemos observar una equivocación manifiesta en alguien, una falta, un pecado en alguien, y a lo mejor eso, para esa subjetividad ajena, es todo un avance espiritual. Por darles un ejemplo que me es conocido. Por ejemplo, vemos a alguien comer deprisa, muy deprisa, ¿no? Y aparece el pensamiento, vaya, qué avaricia, qué avidez, ¿no? Aparece el pensamiento crítico. A lo mejor nosotros ignoramos que esa persona está comiendo con prisa, tiene agitación e inquietud, porque está dejando de ser alcohólico. Y entonces, imaginen la lucha que está librando con este terrible vicio, terrible adicción del alcoholismo, lo deja en una situación muy angustiosa y entonces está descargando esa angustia comiendo deprisa. Voy a dar un ejemplo. Fíjense, si lo miramos así de afuera, sin saber lo que está atravesando el otro, decimos, che, pero ¿cómo puede comer así? Al ver lo que está viviendo espiritualmente, decimos, vamos, adelante. Persiste en tu esfuerzo por abandonar aquel vicio hasta que te fortalezcas en ello. Cambia toda nuestra perspectiva. A veces, ser el otro nos resultaría imposible. No podríamos aceptar las circunstancias de vida del otro, los desafíos que el otro atraviesa. No sabemos nada. Nunca tenemos el panorama completo. Por lo tanto, no podemos juzgar a nadie. Esto es muy bueno de internalizarlo, de encarnarlo, de comprenderlo y sobre todo que nos dañamos mucho a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque mientras más nos autoafirmamos, más se nos oculta la viga que tenemos en el propio ojo. Siempre remitirlo todo a nosotros. Todo a nosotros. Esto que estoy viendo en el otro, ¿no? Estos pensamientos que aparecen críticos hacia el otro. ¿Tengo yo algo de eso? En mi vida cotidiana, ¿estaré siendo así? Muchas veces nos quedamos helados, muchas veces nos quedamos sorprendidos al ver que precisamente lo que criticábamos en el otro es algo que nosotros hacíamos o hacemos. Por lo tanto, a poner las barbas en remojo, creo que hay un dicho por ahí, es decir, ser conscientes que estamos todos en la misma. Todos estamos en la misma, ricos, pobres, desde la jerarquía más encumbrada en la institución que quieran hasta el más humilde de los seres humanos. ¿Y cuál es? ¿Qué queremos decir con todos estamos en la misma? Estamos en esta existencia buscando una felicidad profunda que es Dios. Lo sepamos o no, a través de todos los objetos, situaciones y vivencias, estamos buscando lo mismo. Entonces, si Jesús fue compasivo, si Jesús dijo yo no te juzgo, si Él vino no a condenar, sino a salvar el mundo, ¿cómo podemos nosotros atrevernos a juzgar? Es muy bueno aprender esto y decírnoslo con frecuencia, ¿no? Por supuesto que esto nos pasa y hay que repetírnoslo a nosotros mismos
hasta que nos convencemos. Nos convencemos. Claro, yo acá tomé nota. No sabemos con qué elementos cuenta el semejante para su vida, con qué elementos mentales, qué elementos físicos, qué conocimientos, qué espiritualidad tiene. No sabemos nada del otro realmente. No sabemos los recursos con los que cuenta, cómo ha sido su biografía. Bueno, esto no es para mortificarnos, porque yo creo que todos vamos a encontrar estas cosas en nuestra vida. Entonces lo bueno no es mortificarse, lo bueno es ver y decir, sí, esto tiene que ser cambiado, tiene que ser modificado, pedir la gracia para ello, pedir con oración profunda un cambio de nuestra mirada, que nuestra mirada se vuelva compasiva hacia todos, sin excepción, y rezar mucho, básicamente. Por otra parte, recordemos esto: la lengua va donde la muela duele. La lengua va donde la muela duele. ¿Vieron? Que es así. Qué buen dicho. Es decir, que aquello que más criticamos, esos temas que nos encanta juzgar, ¿no? y aplastar a otros en torno a tal o cual tema, eso seguramente tiene que ver con algo propio. Por eso la lengua va a donde la muela duele. Y una cosa más, disculpen que me extienda con esto, pero pasa que da mucha tela para cortar y cambia mucho nuestra vida espiritual. ¿Saben qué cambia nuestro clima espiritual interior cuando ya no decimos nada de nadie, ¿no? Cuando ya no nos atrevemos a hablar de otros? Porque uno se ve a sí mismo y dice, yo no puedo hablar de nadie. Eso nos cambia el clima espiritual, nos ayuda mucho. Y nos acerca a los demás. Cuando hablamos a un tercero, estamos dándole nuestra visión del otro. Es decir, yo te hablo a ti de tal, ¿no? Te digo sí, tal cosa. Te estoy dando a ti una visión muy particular, mi visión del otro. No te estoy hablando del otro, realmente. Entonces es importante ser muy cuidadosos. ¿Realmente necesitamos hablar de otro? Y si fuera el caso, ser cuidadosos, porque lo estamos contaminando con nuestra propia visión. Entonces, si no vamos a decir algo bueno del otro, algo posibilitario, mejor no hablar de nadie, no hablar del otro. Bien. Hay una anécdota también, ya que estamos con esto de las fábulas y todo eso, de un poblado donde todos eran ciegos, ¿no? No se sabe por qué, todos eran ciegos. Y entonces no conocían lo que era un elefante, les habían hablado de lo que era un elefante, pero no sabían lo que era. Y un buen día se les anuncia que estaba entrando al pueblo un elefante, entonces van todos los no videntes, esta gente ciega, y empieza a palpar al elefante. Y claro, alguno tocaba sus patas y entonces decía, es como un árbol de tronco muy grueso, con una corteza así y asá. Otro tocaba la trompa y decía, no, es como una serpiente. Y así, ¿no? Y claro, cada uno adoptaba un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque estaba en contacto con una parte diferente del animal. Esto del punto de vista, lo que realmente implica un punto de vista, ¿no? Es de meditar. Nosotros, en la cultura actual, estamos muy acostumbrados, porque es políticamente correcto, a decir, desde mi punto de vista, tal cosa.
desde mi punto de vista, tal cosa. Pero muchas veces, aunque decimos eso con la boca, por dentro nos sentimos en la verdad. Entonces digo, desde mi punto de vista, cuando en realidad estoy diciendo, las cosas son así, y punto. ¿No? Esto nos ocurre. Finalmente, sobre este tema, hay 3 cosas más. Recordemos que la vida es un proceso. La vida es un proceso. Es como una película, no como una fotografía. Entonces, a lo mejor es cierto, encontramos al prójimo en una particular situación. Le sacamos una foto y es una foto que no lo favorece. Pero si vemos esa foto, ese fotograma, dentro de la película espiritual de su vida, a lo mejor la foto ya nos parece más entendible, mucho más positiva. Recordar que nosotros somos un proceso. Estamos yendo de camino. Otro mecanismo que nos influye en esto es el mecanismo tan conocido del chivo expiatorio. Particularmente nos sucede esto en ámbitos familiares, es muy común, o en ámbitos de convivencia, por ejemplo en un monasterio o en comunidades. Cuando nosotros convivimos, tenemos mucho roce con alguien, nos empieza a incomodar esa otra persona y entonces la mente está permanentemente criticando, diciendo cosas de esa otra persona y demás. Si se examina esto con detenimiento, a veces podemos encontrar el mecanismo del chivo expiatorio. Todas nuestras frustraciones empiezan a ser colgadas del otro, atribuidas al otro. Que siento esto otro, que no tengo esto otro. Y de repente el otro se convierte en un enemigo, en la causa de todos nuestros males. Cuando despertamos a esta realidad, nos damos cuenta que es imposible que esa persona sea el causal de nuestros males. Esta es una caída en cuenta importante. ¿Qué hacían estos pueblos como los judíos, por ejemplo, que tenían este mecanismo del chivo expiatorio? ¿No? Cargarle al otro los pecados y entonces se quedaban tranquilos. Nosotros en la condición de origen del cristianismo, tenemos eso, el Salvador que vino a redimirnos de nuestros pecados, pero por supuesto en un sentido totalmente diferente. Y en la vida cotidiana, ¿cuánto aplicamos nosotros de este mecanismo para liberarnos de lo que a nosotros nos toca y se lo atribuimos al otro? Bueno. Y finalmente, para mí esto es lo más importante de este tema del juzgar, del criticar y demás. La mirada que lanzo hacia el otro es la que me lanzo hacia mí mismo. Cuando soy duro con los demás, seguramente soy una persona muy mortificada que vivo juzgándome duramente. Es un buen tema para examinar. La mirada que lanzo sobre los demás después vuelve sobre sí mismo y aún en otro ámbito, con otro argumento, con otra formulación, suele recaer sobre nosotros. Por eso, si somos amables con los demás, tendemos también a ser amables con nosotros mismos y a no tratarnos mal, En ese sentido, nada mejor que la regla de oro. Trata a los demás como quieres ser tratado tú. O formulaciones similares. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Si aplicamos eso
con la mayor coherencia de que seamos capaces, cambia mucho nuestra relación con el prójimo y los juicios tienden a aparecer menos en nuestra mente. Y si aparecen, no se quedan anidando en el corazón. Muy bien. Como les decía, aunque sea hoy, vamos a introducirnos, a acercarnos un poco a Juan Damasceno y su discurso útil y admirable para el alma. En la página 355, traten de leerlo al texto, es breve, son unas 10 páginas hasta la 361, desde la 353. En la página 355, al principio, dice: las raíces de todas estas pasiones, y para decirlo de algún modo, sus primeras causas, son el amor por el placer, el afán de gloria y el afán de dinero, del cual nacen todos los males. El hombre no comete ningún pecado antes de que prevalezcan y lo dominen estos grandes gigantes. El amor por el placer, el afán de gloria y el afán de dinero. Actualmente suelen resumirse como sexo, dinero y prestigio, ¿no? Como estas tres grandes áreas, que por supuesto no son malas en sí mismas, sino que han llegado a serlo por el modo en que abordamos. Porque no está mal el cuerpo, ni está mal el placer, ni el amor. Lo que está mal es cómo se lo abordó. No está mal el reconocimiento de los demás, que los demás nos aprecien, nos quieran. Y eso se pervirtió en afán de gloria, de fama, de prestigio. Y no está mal el dinero en sí mismo, como un bien de intercambio que nos facilita las cosas. Antes del dinero había que te doy 2 vacas y vos me das no sé cuántas bolsas de papas o tal cosa. Era muy incómodo. El dinero empezó siendo un muy buen modo, ¿no?, de intercambio. Y hoy se ha transformado en otra cosa. Y aún antes de la existencia del dinero, el ser humano tenía esto concupiscible, ¿no?, este deseo innato por poseer todas las cosas que daba la riqueza, el ser rico. El hombre no comete ningún pecado antes de que prevalezcan y lo dominen estos grandes gigantes, como los llama Marcos, el más sabio entre los ascetas. Se refiere a Marcos, el asceta, del cual vimos algo el año pasado, que son el olvido, la indiferencia y la ignorancia. Y estos generan placer, abandono, amor por la fama entre los hombres y distracción. Atiendan bien esta parte que viene ahora. Pero la primera causa de todas estas cosas, como se dijo, es el amor propio. La primera causa de todas estas cosas es el amor propio. O sea, el amor irracional del cuerpo y el apego pasional. Mientras que la dispersión y el debilitamiento del intelecto, junto con la diversión y el lenguaje soez, logran muchos males y caídas, así como la excesiva confianza y la risa. Por supuesto, hay que bien entender esto, ¿no? Hay que ir leyendo qué significaba cada palabra, mejor dicho, qué imagen se formaba en el interior del otro cuando decía estas palabras. Seguramente no estaba aludiendo a que la risa era mala. Se refiere a esa exaltación y dispersión constante
que surge de esa cierta glotonería de los sentidos. No está hablando del sonreír o del humor, del buen humor. Cuando dice excesiva confianza, bueno, eso es más fácil de entender, la excesiva confianza. Cuando se habla de diversión, se habla de aquello que divide, nos divide las fuerzas, la diversión. Hoy podría aplicarse la palabra correctamente también, ¿no? Aunque la entendemos en otro sentido. Es más útil quizá la palabra recreación. Nos recreamos mediante ciertas actividades que nos distienden, nos solazan. Entonces vamos a abordar la clase que viene bien este texto. Por ejemplo, al final ya de la página 355 dice: y he aquí que con el apego, incluso una pequeña costumbre se agranda y crece. Una pequeña costumbre se agranda y crece. Y prepara al que está expuesto para dejarse atrapar por el apego irracional. Por el apego irracional. De manera incurable y hasta el fin, a través del placer que allí se haya escondido. Dado que el placer de la concupiscencia es múltiple, ¿no? Bueno, y ahí sigue. Lo vamos a abordar en varias partes que nos dan letra, como por ejemplo, una cosa es caer en el pecado y otra es convertirnos en sus prisioneros. Eso que mencionábamos hace un rato. Una cosa es caer en el pecado y otra es convertirnos en sus prisioneros. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicas, de forma que no hacéis lo que quisierais. De forma que no hacéis lo que quisierais. Y remite a Gálatas 5:17. Bueno, ya lo vamos a ver bien. Acá era también a propósito de lo que hablábamos recién, ¿no? Fíjense, permítanme que leamos un poquito más. La potencia irascible, dice la 358. La potencia irascible se mueve nuevamente según la naturaleza cuando ama a todos los hombres y no tiene hacia ellos ni tristeza ni rencor. Por ejemplo, si en lo irascible hay caridad y amor por los hombres, si en lo irascible hay caridad y amor por los hombres, y en la concupiscencia hay pureza y templanza, entonces el pensamiento está iluminado. Entonces el pensamiento está iluminado. Acuérdense que esto está en el volumen 2, en el volumen segundo, y de todas maneras van a encontrar el PDF debajo de este vídeo en la página correspondiente del blog El Santo Nombre. El Papa Benedicto XVI, hoy Papa emérito, en 2009 hizo, por ejemplo, una catequesis sobre Juan Damasceno, sobre San Juan Damasceno, y mencionaba que él participó con sus escritos en una contienda muy propia de la época con este tema de las imágenes, de si estaba bien el tema de venerar imágenes, que también se fue confundiendo a veces con adorar imágenes, y que Juan Damasceno, con sus escritos, estableció con mucha claridad, por ejemplo, la distinción entre lo que es adoración, que puede hacerse solo hacia Dios, y veneración, que puede hacerse, por ejemplo, hacia los santos o hacia imágenes.
imagen, por ejemplo, de la Virgen o de los santos, o del Señor Jesucristo. Aquí le debemos a Juan Damasceno, en esta controversia con los llamados iconoclastas y demás, le debemos la posibilidad de permitirnos a nosotros evocar lo sagrado, evocar la divinidad a través de una imagen. Por ejemplo, los iconos. ¿Qué sucede? La imagen suscita en nosotros una evocación profunda. Y es a esa evocación profunda en el interior de nosotros a quien veneramos, no a la imagen en sí. Sin embargo, también aclara Juan Damasceno y Benedicto XVI en aquella catequesis que la materia es algo bueno, porque es parte de la creación de Dios, y que así como Dios encarnó en la materia, encarnó en Jesús, del mismo modo la materia tiene que ser tomada como un vehículo, como una herramienta para unirnos a Dios. Y en ese enfoque globalmente, muy sintetizado que les comento, él fundamentaba la posibilidad de que podemos permitirnos la veneración de imágenes. Nadie está diciendo que la imagen sea aquello que se evoca. Se está diciendo que es una herramienta que nos lo permite. Y Juan Damasceno abundaba con este tema de que, por ejemplo, la cruz, la venerada y santa cruz, fue materia, es material, es de madera, y sin embargo la veneramos. Entonces desde ahí él elaboró toda una teología en favor de permitir la veneración de las imágenes. Les recomiendo, lo voy a poner debajo del vídeo, esta catequesis de Benedicto XVI del año 2009. Les recomiendo, es breve, tiene una página y algo, y nos ilustra muy bien acerca de uno de los papeles más importantes que cumplió San Juan Damasceno en su vida terrena. Bueno, creo que no me queda nada más. No. Entonces, en la clase que viene, si Dios quiere, abordamos este discurso útil y admirable para el alma de Juan Damasceno y los opúsculos en neohelénico que están en el tomo 4, hacia la parte final del tomo 4. No lo tengo aquí, no me acuerdo la página, pero es hacia el final. El tomo 4 de Filocalia tiene algunas falencias. Yo no sé si fue hecho quizá apresuradamente o qué habrá pasado. Tiene algunas falencias, sobre todo en el ordenamiento de los textos, y algunos textos tienen que remitir al tomo anterior. Bueno, se hizo por ahí alguna ensaladita. Busquen opúsculos en neohelénico. Esto que ha ocurrido debe tener que ver también con las dos versiones que hubo de Filocalia, la eslava y la griega, y también que en estas dos versiones diferentes no todos los textos están incluidos. Y hay mucha duda en Filocalia respecto del autor de algunos de los textos. Entonces, realmente debe ser una labor muy, muy difícil haber compendiado y compilado estos textos. Hay un padre, un monje en España que ustedes tienen ahí en la página del curso de Filocalia, tienen una edición de 5 tomos de Filocalia que han hecho estos monjes en la editorial Monte Cassino. Fíjense, está puesto uno de los ejemplares como para que tengan un link, una idea. Al principio del curso de Filocalia, en la primera página, tienen la de Editorial Lumen y esta otra de Monte Cassino. Quería decirles también lo siguiente. Ya hemos mantenido 2 encuentros sobre la oración de Jesús, haciendo 2 oficios breves
de distinto tenor. Les agradecería si nos hacen llegar comentarios tendientes a sugerirnos o a recomendarnos formas o implementaciones en torno a esta forma de orar comunitaria. El otro día conversaba por correo electrónico con una participante y yo le consultaba, ¿no? ¿Y qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Qué habría que agregar? Y ella, quizás por una fuerte experiencia que tiene en la vía meditativa, me aconsejaba, antes de empezar el oficio de la oración de Jesús, que ancláramos más en el cuerpo, ¿no? Que le diéramos más tiempo a la respiración, más tiempo al contacto, al serenarnos. Y a tal efecto me envió un vídeo de 25 minutos de un padre jesuita de aquí de Argentina, que fíjense, yo se los voy a agregar, ¿no? Fíjense qué interesante cómo este padre, hablando de una homilía dominical cualquiera, ¿no? Parece que va haciendo comentarios según las las lecturas del domingo, o el Evangelio del domingo. Nos va comentando de una manera que yo creo que nos puede ayudar mucho como preparación, tanto a la oración silenciosa, a los momentos específicos de la oración de Jesús, o a introducirnos juntos cuando recemos en comunidad. Así que les voy a poner un enlace a este video también debajo de esta clase. Coméntenme cómo lo harían, qué cambiarían, qué opinan de los tiempos. Cualquier sugerencia o recomendación será bienvenida para que mejoremos estos encuentros de oración virtual. Bueno, hermanas y hermanos, ha sido un gusto. Les mando un abrazo fraterno, invocando siempre el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.